Saludos mi gente, bienvenido a tu podcast Lucha Legítimamente. Hoy seguimos con la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a estar reflexionando en los pasajes de Romanos capítulo 1, versos del 26 al 32, y quiero titularle a esta reflexión: el evangelio para los no religiosos. El evangelio para los no religiosos. Anteriormente estábamos hablando sobre cómo la ira de Dios está revelada y está palpable en este mundo. Estábamos hablando de que la lealtad que nosotros como seres humanos tenemos a las cosas de aquí y poner en el lugar de Dios las cosas que son hemíferas y terrenales es una falta de piedad y es una idolatría que Dios nos deja, ya que insistimos tanto en eso, y vemos las consecuencias, y aún viendo las consecuencias muchas veces no retornamos a Dios. Hoy vamos a estar hablando de una manera más específica, pero esta vez es bien interesante porque estos pasajes el apóstol Pablo va a estar hablando a los no a los judíos, disculpen, está hablando a las personas o a los miembros cristianos que son gentiles dentro de la iglesia de Roma. Él se está dirigiendo a la audiencia gentil de la iglesia, diciéndoles cómo ellos se han apartado de Dios. Primero, ellos se han apartado de Dios por medio de su idolatría, y para ese tiempo el paganismo era algo regular y los ídolos eran imágenes, literalmente imágenes. Y estas imágenes tenían aspecto de animales, de seres humanos. Cuando vemos las esculturas griegas y todas estas cosas, vemos que Zeus y todo el panteón de los dioses griegos y romanos tenían un aspecto humano y físico. Pero los judíos no tenían ese problema porque Dios, como es un ser trascendental y conceptualmente inimaginable e invisible, no se puede tener imágenes de él. Por eso es que el primer y segundo mandamiento es que no te harás imágenes sobre mí para adorar, porque Dios no se parece a nada de lo que nosotros podemos ver. Y como modo de introducción a esto, podemos ver en estos pasajes del 26 al 32 que los ídolos no solo destruyen nuestra relación con Dios, que sería nuestra relación vertical, también pueden romper las relaciones con otras personas. Y estas son las relaciones horizontales, las que tenemos de lado a lado. Y primero, quiero leer el pasaje para poder entrar en el resto de los puntos que quiero traer. Y una de las cosas que dice del verso 26 al 27, pero voy a leerlo hasta el 32 para poder leer todo el pasaje y luego vamos poco a poco estudiando los versos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¡Wow! Ese es el panorama de la vida que los gentiles tenían antes de Cristo. Y ese es el parámetro, o esa es la manera en que las personas no religiosas viven el día de hoy. Hay una distorsión. No todos tienen todo eso a la vez. Muchas personas reflejan su naturaleza pecaminosa de muchas formas diferentes. Pero es bien interesante que primero hay del verso 26 al 27 estamos viendo una distorsión de las relaciones íntimas. Las relaciones entre parejas del mismo género son antinaturales y antibíblicas, por lo tanto, son pecados. La Biblia no condena, y esto quiero ser bien cuidadoso con esto, porque mi intención no es sonar homofóbico, ni nada por el estilo, pero la escritura es bastante clara en cuestión a las parejas del mismo género. No son naturales, porque no hay una relación legítimamente biológica y perdurable en este tipo de relaciones. Incluso las personas las parejas del mismo género que quieren tener sus hijos tienen que acudir a un modelo tradicional. Tienen que acudir a alquilar un vientre o hacer este tipo de procesos de intervención para poder tener hijos, o tienen que adoptar. Básicamente de esas relaciones no surge vida. Al fin y al cabo, este tipo de relaciones siempre van a tener que depender de los modelos tradicionales para poder tener su propia familia. Pero hay que ser bien cuidadoso con esto, porque tampoco quiero decir de que Dios los odia. No, Cristo los ama de tal manera que entregó todo por esta persona. Dios ama inmensamente a esta comunidad, y con el amor tan grande que les tiene, quieren que se acerquen a Él para ser transformados a lo que Dios de verdad quiere con ellos. Y es bien interesante esto, porque la Biblia no condena sentimientos sobre personas del mismo sexo, pero sí el actuar en base a estos sentimientos, y esto es con cualquier otro pecado. Yo me puedo sentir atraído a una mujer casada, pero yo no puedo actuar en base a esa tentación, porque estaría pecando no solamente contra ella, contra Dios, sino contra su pareja. La Biblia tiene bastante en cuenta nuestros sentimientos, nuestras tentaciones, pero el pecado entra en juego cuando actuamos en base a ello y rechazamos lo que Dios dice. Y lo que estamos viendo hoy en día es una distorsión de relaciones íntimas. Y esto se veía en el mundo grecorromano, en la antigüedad. Era normal este tipo de relaciones. Incluso, creo que, yo puedo estar equivocado con esto, pero creo que se decía que el verdadero amor era entre hombre y hombre, porque las mujeres eran de menor categoría. Era así anteriormente, pero el apóstol Pablo quiere decirle a esta gente de que una de las razones o una de las maneras que nosotros podemos ver que la ira de Dios está cerca es cuando Dios nos deja nuestras propias pasiones y vemos esta distorsión en relaciones íntimas. Y las relaciones íntimas también tienen que ver con el adulterio. El adulterio es de igual gravedad que las parejas del mismo sexo. Engañar a tu cónyuge con otra persona íntimamente es pecado. En cualquier liga. Otra manera en que podemos ver distorsión en relaciones íntimas es la fornicación, que es la
relaciones íntimas sin estar casado. Eso es pecado. El sexo o las relaciones sexuales son completamente buenas y fructíferas, pero siempre tienen que ser dentro de un contexto de pacto, dentro de un contexto de matrimonio. Y todo fuera de eso es pecado. Y eso incluye todas las categorías. Primero podemos ver en el verso 26 al 26 que hay una distorsión en las relaciones íntimas. Y otra cosa que podemos ver es que esto es un cierto tipo de codicia. Todo estilo de vida contrario a la palabra de Dios es pecado. No solamente lo que hemos mencionado anteriormente. Ante los pies de la cruz, todos somos pecadores de igual a mayor escala. Cristo murió de igual manera por todo y por todos. Y una de las cosas que vemos en estos pasajes es la codicia. ¿Y qué es la codicia? Es un deseo incontrolable y constante sobre algo o alguien. El pecado hace que codiciemos a otra persona de manera sexual y fuera de lo que Dios ha establecido. Codiciamos a otra persona. Codiciamos tener a esa persona como si fuera un objeto. O por manera egoísta, y no nos importa en qué contexto se encuentra eso. Simplemente queremos tener a esa persona y eso no está bien. También hace que nos obsesionemos tanto con el dinero y lo usemos de manera correcta. Eso es otra manera en que podemos ver este tipo de codicia sobre las cosas materiales. Y es la razón por la cual utilizamos otras personas con el fin de obtener lo que idolatramos. Muchas veces nosotros no utilizamos a otras personas para obtener nuestras propias cosas, no porque legítimamente queremos estar con ellos. Muchas veces tenemos intereses y nos vemos bien políticos. Criticamos a los políticos, pero nosotros somos igual que ellos cuando se trata de nosotros obtener lo que queramos. Otra manera es que otra cosa que podemos observar es que Dios juzga todo estilo de vida pecaminoso, no solo la inmoralidad sexual. Y eso lo vemos del 28 al 32. Vemos una plétora de estilos de vida que son contrarios a la ley de Dios, al corazón de Dios. Y todas estas cosas, sea que tú hayas cometido todas o solamente una de ellas a menor escala, refleja que ante un Dios santo, 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 no podemos estar presentes. Porque el pecado es algo que no puede estar ante la presencia de Dios. Y es por eso que al momento que hay pecado en la presencia de Dios, Dios en su justa misericordia tiene que erradicarlo. Es por eso que alguien tiene que pagar por estos pecados. Y Cristo murió en la cruz pagando por esos pecados para que cuando nosotros pongamos nuestra fe y confianza en Él, Dios no nos enjuicie, sino nos abrace y nos cubra con su justicia y nos cubra con su santidad y nos declare inocentes. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa el estilo de vida que tú tienes, Cristo te ama de tal manera que sufrió el juicio de Dios sobre su cuerpo para que tú no lo tuvieses que sufrir cuando estés ante la presencia de Dios. Y lo único que Cristo te pide es que tú descanses en eso, pongas tu fe en Él y seas transformado de manera radical. Hemos visto la distorsión de relaciones íntimas, la codicia del pecado en todas las áreas de nuestra vida. Y también podemos ver en este pasaje que todos tenemos desórdenes. Hay un desorden económico, verso 29. Estando atestado toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La avaricia, la codicia, es un cierto tipo de desorden económico. Siéntate a ver cómo tú estás utilizando tus propios recursos en esta vida. Las deudas que nosotros tenemos, las cosas que nosotros muchas veces utilizamos, mal usamos,
es un cierto tipo de desorden económico. También tenemos desorden social. Esta es otra manera en que podemos ver nuestro pecado o el pecado en la sociedad. El verso 29 está hablando de asesinato, contienda, engaño, chisme, malignidad. Esos son desórdenes sociales. Y podemos verlo en el mundo y muchas veces en nuestras propias acciones de menor a mayor escala. Hay un desorden familiar, dice que somos desobedientes a los padres. Hay gente desobediente a los padres en el verso 30. Hoy en día, la institución más atacada es la familia. Y muchas veces queremos achacar eso a lo que están diciendo sobre la familia y querer redefinirla. El problema también es que la tasa de divorcios y los hogares disfuncionales son más reales de lo que nosotros pensamos. Creo que esa es la normalidad. Mi generación, lo que son los millennials, somos producto de divorcios, de hogares totalmente disfuncionales, y somos un ejemplo de cómo el pecado y cómo Satanás ha destruido nuestras familias o ha tratado de destruir nuestras familias para que seamos destruidos, no seamos salvos. Pero lamentablemente ese no es el final de la historia. Aún en medio de esos desórdenes familiares, de esos hogares disfuncionales, Dios sigue trabajando y obrando y restaurando. También podemos ver en el verso 31 que hay distorsiones relacionales. Somos necios, somos desleales, no tenemos un afecto moral y no hay misericordia. Muchas veces no cumplimos con nuestra palabra, herimos a otras personas, no somos sabios en la manera en que nosotros tratamos a otros, y eso refleja el pecado o la realidad de nuestra naturaleza ante Dios. Y todo este pasaje nos enseña lo que la enseñanza o la doctrina que nosotros conocemos o se llama depravación total. Y esta doctrina dice que a pesar de que no todo lo que hacemos es pecado, todo lo que hacemos está manchado por el pecado. El mal y el pecado radica en que muchas veces hacemos cosas buenas, pero con intenciones no tan buenas. Muchas veces tenemos una agenda escondida en nuestras intenciones. Muchas veces las motivaciones son incorrectas y muchas veces no nos damos cuenta porque es normal para nosotros. Muchas veces de verdad tenemos buenas intenciones, pero al fin y al cabo queremos tener ese reconocimiento, esa gloria, y muchas veces eso se interpone y puede manchar el bien que estamos haciendo. Esto no es todo el mundo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que esto está pasando. Pero el punto de este mensaje es que independientemente el desorden que tú tienes en tu vida o la manera en que tú vives tu vida, por más pecaminosa que sea, no es lo suficientemente grande para que Cristo te salve. El evangelio es más grande que cualquier desorden económico, social, familiar y relacional. La depravación puede ser total, pero la salvación en Cristo es plena. ¿Cuál entonces debe ser nuestra respuesta ante esta realidad del pecado en nuestra vida? Primero es que debemos reconocer nuestra realidad de nuestra idolatría. Tenemos que luego observar a nosotros mismos, no el pecado ajeno. Cuando tú miras esa lista, no podemos estar mirando, sí, esto es lo que está haciendo el mundo con las relaciones, esto es lo que hace la gente cuando hace negocio.
etcétera, etcétera. No, tú tienes que mirar este pasaje y ver dónde tú estás. ¿Qué desorden en tu vida tú tienes que refleja la necesidad que tú tienes de Cristo? Luego de observar esto, debemos reflexionar y ver cuál de todos esos pecados me aleja de Dios, para luego ir en arrepentimiento a Jesús, para que todo ese desorden y todo ese caos se convierta en un orden y una bendición, no solamente para ti, sino para otros que están alrededor tuyo. La pregunta es simple: ¿cuál de todos los pecados mencionados te alejan de Dios? ¿Y cómo Dios, por medio de Cristo Jesús, puede transformarte para que seas de bendición a otros? Este pasaje es bien crudo, porque este pasaje está hablando a personas que probablemente no van a la iglesia. Probablemente tú seas de estas personas que no a la iglesia, no eres religioso y condenas a los otros religiosos. Dices, esos son unos hipócritas. Y tienes razón. El problema es que la hipocresía no es más grande que la impiedad. No es más grande que el no vivir debajo de Dios. Si los que van a la iglesia son hipócritas, los que no van a la iglesia también lo son. Ante los pies de la cruz todos somos hipócritas. Pero ¿qué tipo de hipócrita vas a ser? ¿Aquel que lo reconoce y deja de serlo? ¿Aquel que a reconocer su hipocresía va a los pies de la cruz? Va a los pies de Jesús y dice, ¿sabes qué? Yo critico a los que van a la iglesia porque son unos hipócritas, pero yo soy bien hipócrita también porque no quiero que ellos me juzguen, pero yo los juzgo a ellos y creo que soy mejor que ellos porque no soy tan religioso, pero sí me porto bien o no hago daño a nadie. Pero este pasaje que hemos leído hoy te dice que la cosa es bien diferente. Te dice que no, tú eres igual de pecador que aquellos que dicen ser cristianos y van a la iglesia y no viven de manera consistente a sus creencias. No hay diferencia, todos somos pecadores. Y si tú, por la excusa de que en lo que hay en la iglesia son hipócritas y que tú eres más cristiano que los que llevan la Biblia debajo del sobaco o debajo de la axila, pues tú estás pecando de hipocresía y tú estás pecando también de orgullo. Ante los pies de la cruz estamos pecando de alguna manera. Y este pasaje, a pesar de que muestra la realidad de este mundo y la realidad de nuestro corazón, también nos revela la gran necesidad que tenemos de Cristo y cómo la justicia de Dios ya ha sido revelada por fe y para fe. Porque si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, versos 16 al 17, dice nuestra esperanza: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente, a los religiosos primero, y también al griego, a los gentiles, a los no religiosos. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tú no vas a vivir, o tú no vives ante la presencia de Dios diciendo que tú eres menos hipócrita que otros. No, tú vives a la presencia de Dios cuando tú reconoces que tú estás pecando de manera diferente a otros y tú quieres renunciar a ese pecado y darle tu vida a Cristo para que entonces tú puedas hacerle bendición a otros, incluso a los que son hipócritas. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta ante esto? Bueno, espero que el Señor les haya hablado con este pasaje. Espero que esto nos pueda hacer reflexionar en las cosas que nosotros vemos diariamente y que tengamos misericordia de aquellos que tienen desórdenes. Muchas veces esos desórdenes también son psicológicos, son emocionales. Cuando nosotros sentimos ansiedad, depresión, nos damos cuenta de cuán grande es el pecado, cuán fuerte es el pecado y cómo juega con nuestras emociones. Pero Cristo ha vencido al pecado y simplemente quiere que tú entregues su vida a Él para que Él te haga de verdad humano, y que eso
no sea lo que dirige tu vida, sino Él. Esto sería todo. Dale like, comparte, edifica. Síguenos en Instagram, en Lucha Legítimamente, en Facebook, Lucha Legítimamente, en YouTube, Lucha Legítimamente, como también en Apple Podcast y Spotify. Ahí es donde pueden escuchar estas reflexiones. Lo que estoy utilizando como material para hacer estos artículos y hacer estas reflexiones es el libro de Romans for You de Timothy Keller. Está Romans for You o Romanos para ti del 1 al 7 y Romanos para ti del 8 al 16 del pastor Timothy Keller. Son excelentes recursos y me han ayudado y han sido de edificación para mi vida. Lo que estoy exponiendo hoy o lo que he expuesto durante estas últimas semanas está en la página de Lucha Legítimamente. Entran a Instagram y van a ver el artículo y la reflexión. Pueden entrar y van a ver el arte, pueden entrar y van a ver la presentación, y ahí están mis notas. So que si quieres seguirme y escuchar esto, puedes hacerte un café y seguir esta reflexión con los artículos que ya están publicados en la página de Lucha Legítimamente. Puedes encontrarnos en Instagram como también en la página de Facebook. Eso sería todo, mi gente. Hoy es Día del Señor. Estoy grabando en un domingo por la mañana antes de congregarme en mi hermosa iglesia Bautista Central Hispana, ubicada en Wharton, New Jersey. Si eres del área de New Jersey o de Nueva York, estas áreas del Tri-State Area, estás invitado todos los domingos a las 12 del mediodía. Se me cuidan, mi gente. Dios los bendiga y los voy a cachar la próxima vez.